Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Voy a saludar muy especialmente a esta audiencia latinoamericana que nos viene siguiendo en este año. Y por supuesto, recomendarles que se fijen en las emisiones anteriores de La Vida en Violeta. Estamos en el aire desde 2018 y tenemos un canal de YouTube. Y antes de comenzar con este panel, que la verdad siento que es uno de los grandes regalos de la vida, poder hablar con gente, con mujeres tan autorizadas, tan espirituales, tan magníficas, vamos a unos pequeños anuncios. Vamos a escuchar el mensaje de nuestra querida amiga y feminista histórica Susana Gamba. Buenas tardes, soy Susana Gamba, presido la Fundación Agenda de las Mujeres y que este año cumple 30 años. Estamos trabajando muy especialmente en una edición de lujo para celebrar esta conmemoración. Esta agenda será con tapas duras, espiralada, con frases, poesías, obras de arte, mucha información, y el tema será 30 años activando feminismos. Las invitamos muy especialmente a participar, a ser parte de ella, adquiriéndola con anticipación y también ser parte del directorio institucional, profesional de la agenda. Para ello pueden comunicarse al 3543-6392 o a subreagamba@gmail.com o a auspiciosagendadelasmujeres@gmail.com. Muchas gracias. Mil gracias a vos, querida Susana, te mandamos un abrazo enorme, mil gracias por tanto trabajo, 30 años nada más y nada menos, un trabajo feminista realmente maravilloso. Vamos a una segunda convocatoria y esta vez la hago yo, porque aparte de La Vida en Violeta, soy curadora del premio Palma Carrillo para visibilizar y reconocer las luchas y los aportes de las mujeres o ONGs gestionadas mayoritariamente por mujeres en el territorio argentino. Este es ya nuestro tercer año. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Pereira Carrillo y soy la curadora del premio Palma Carrillo, que intenta visibilizar los trabajos de mujeres individuales o en agrupaciones a favor del empoderamiento de las mujeres y de sus comunidades. La convocatoria se abre el día 29 de junio y vamos a anunciar las bases de este concurso en nuestra página de Facebook, Premio Palma Carrillo. Esperamos tu candidatura. Si quisieras también postular a alguna mujer que ha llevado a cabo o que lleva a cabo un trabajo excepcional en nuestro territorio argentino, también puedes presentar esa candidatura. Es una oportunidad para que nos conozcamos, una oportunidad para valorarnos, visibilizar los aportes de las mujeres. Y sí, el día 29 de junio vamos a tener una emisión especial, así que están todas invitadas a abrir este paquete de bases del concurso Palma Carrillo. Ustedes saben, yo soy solo la curadora, hay siempre 5 miembros del jurado. De hecho, Susana Gamba ha sido en el primero y en el segundo año. No puedo desvelar el nombre de los jurados de este año por razones obvias,
pero ella ha sido uno de los miembros del jurado, maravillosa, con Sonia Baccaro, Enrique Stola, gente de gran valía feminista. Así que bueno, las y los esperamos el día 29, como siempre, a las 6 de la tarde. Me preguntan por qué, bueno, porque nos va bien a todas. Y el último anuncio que quiero hacer ahora es de la campaña argentina por el reconocimiento, de los derechos de las mujeres basados en el sexo, y dice: las feministas que solicitamos cautelar a la justicia para que se reformule la pregunta por identidad de género en el censo 2022, tuvimos razón. Dice, bueno, desde el 17 de febrero del 2022 esperamos respuesta del INDEC a fin de que se reformule en el cuestionario censal la pregunta sobre la identidad de género, y desde el día 3 de marzo solicitamos a la justicia una urgente medida cautelar contra el INDEC, Ministerio de Economía, Estado Nacional, a fin de modificar el formulario censal, reformulando las opciones que se ofrecían como respuesta. Bueno, en fin, es muy extenso. Prosigo, fueron muchos los cuestionamientos al censo 2022 de diferentes sectores por el resguardo de datos privados, por la no inclusión de discapacidades, por el tratamiento dado a comunidades originarias, etc. Algunos de modo público mediático y otros por medidas cautelares que fueron rechazadas por la justicia. Este no fue nuestro caso, dice la campaña, pero a la fecha, luego de finalizado el censo y habiéndose vuelto abstracta la cuestión demandada, la justicia no se ha expedido. ¿Cómo debemos interpretar este final abierto? Tuvimos razón cuando dijimos que la persona que al nacer es registrada como mujer lo es, independientemente de que cumpla o no los roles tradicionales de género. Perdón, tuvimos razón cuando dijimos que la definición legal del sexo mujer o varón y el género sociocultural femenino, masculino, consta de manera clara y precisa en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y por tanto, ni mujer ni varón son identidades de género, son sexos. Sin duda tuvimos razón, pues en términos censales la consecuencia de las categorías asumidas fueron una declaración de sentimientos e imaginaciones subjetivistas. El objetivo legal del censo y su necesaria metodología, sin omitir ni duplicar datos precisos, se demostró como un rotundo fracaso, dice la campaña, el relevamiento de todas y cada una de las personas, hogares y viviendas en el lugar correcto para conocer, cuantificar y analizar la estructura demográfica y socioeconómica, y la distribución espacial de la población no pudo cumplirse a falta de criterios claros de definición no librados a la interpretación subjetiva, situación agravada si se considera que el 50,32% de la población respondió a la ficha censal de manera virtual, haciendo sospechar, continúa la campaña, por la falta de criterios explícitos, la pérdida de la calidad de la muestra. Sin duda tuvimos razón cuando advertimos que si no podemos precisar la categoría mujer, las políticas relacionadas con la discriminación de las mujeres en razón del sexo, que cuentan con la protección del marco jurídico convencional de la CEDAW, se vería alterado por la infiltración de percepciones personales ajenas al sexo, como ejemplo las políticas relacionadas con la salud ginecológica, cáncer de mama, de útero, etc. Sin duda tuvimos razón. Es muy, muy larga la declaración, la vamos a poner el sitio de este evento. Ustedes saben que el mandato de la vida en violeta son las mujeres y no la diversidad.
respetamos y defendemos los derechos humanos de todas las personas, pero desde luego nuestro primer mandato son las mujeres y nuestros derechos, y cualquier cosa que pudiera interferir con nuestros derechos adquiridos a base de muchas luchas, bueno, hay que corregir, hay que modificar, hay que denunciar. Así que un abrazo a las compañeras también de la campaña. Y vamos a ir a la presentación de este panel, Mujeres y Religión. La verdad que estoy súper entusiasmada con este tema. Tengo que decir que ya abordamos en mayo del año pasado con Dayabasini Rodríguez, una compañera budista, hablamos sobre la salud espiritual de las mujeres. Hablamos sobre la salud de las mujeres en general e incluimos la salud espiritual de las mujeres. Y también tengo que decir, y aquí la verdad me emociono, que la primera emisión de La Vida en Violeta como programa, ustedes saben que durante varios meses, en 2018, desde abril a julio, fuimos un segmento de un programa en radio FM Sol, Jujuy, 100.1, y luego nos fuimos como programa de 1 hora. Y el primer programa la primera emisión fue el 6 de agosto del 2018. Al día siguiente se votaba la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en esa primera emisión del programa, cité a 3 mujeres religiosas que apoyaban la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos. Y una de ellas fue justamente la rabina Silvina Chemen. Y hoy la tenemos aquí. La vamos a presentar, por supuesto. Una pequeña aclaración antes. Tenemos 3 religiones mayoritarias en el mundo en esta emisión. Tenemos el cristianismo, el judaísmo y el budismo. Alguien me pregunta si vos sos de tradición católica y ¿por qué no católica? En una voz latinoamericana de un continente mayoritariamente católico. Las y los que me siguen saben que soy muy persistente y busco por todos lados. 2 meses enteros pasé buscando una mujer católica que se integrara a este panel. Fue imposible. Afortunadamente tenemos la participación de una maravilla de cristiana que ya vamos a presentar. Por razones técnicas, Yolanda Alba, quien es española, es doctora en Ciencias de la Comunicación, escritora, traductora, investigadora y autora de Masonas y de Sacerdotas. Yo tengo el Masonas, es excelente. Nos ha enviado un video que luego lo vamos a ver para comenzar el panel. Y en el panel, decíamos, está la rabina Silvina Chemen, que es licenciada en comunicación, participó en la publicación de materiales para programas del Ministerio de Salud, Acción Social, UNESCO, UNICEF, así como desarrolló numerosos proyectos educativos para adolescentes, discriminación y derechos humanos, cultura del cuidado y resiliencia social para todo el país. Es coautora de las muestras itinerantes, Los jóvenes y sus derechos, y de la dictadura a la democracia, el respeto a los derechos humanos. Actualmente es rabina en la comunidad Bet-El, junto con el rabino Daniel Goldman, desde 2006. Es miembro del Foro para la Diversidad Religiosa del INADI en representación de la fe judía. Ha dictado conferencias y cursos en ámbitos interreligiosos en su país y en el exterior. Silvina se ordenó en el Seminario Rabínico Latinoamericano, habiendo completado sus estudios en el Mahon Shechter de Jerusalén. Es también licenciada en lengua hebrea y Biblia por el Michlelet Shahar,
Como dijimos, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Red de Escuelas Judías en varias materias y subdirectora de la Escuela Secundaria Amos. Se ha desempeñado en comunidades de Buenos Aires como educadora judía, asistente litúrgica y rabínica oficiante, y ha dictado cursos y conferencias en varios países: Uruguay, Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Bienvenida, Silvina, qué placer recibirte. Qué largo lo que has dicho. Bueno, muchas gracias. Se nota que tengo un montón de años, por eso tengo tanta cosa hecha. Bueno, mucho gusto. Es hermoso cada vez que nos convocan, nos convocamos a seguir pensándonos, ¿no? Y también no solamente nos convocamos por la lucha, sino también que nos convocamos para reconocer los logros, ¿no? Y tanta cosa que ya hay conquistada que a veces está un poco silenciada. Me parece que también tenemos que poder visibilizarla. Me emocionaste con esto que dijiste de citarme a mí. Así que bueno, estoy encantada de estar acá. Quisiera recomendar tu perfil de Facebook, donde sacas algunas de tus alocuciones y súper interesantes, así que a todas las amigas que nos están viendo y las compañeras que nos están viendo desde Facebook Live de La Vida en Violeta y en el mío personal, recomendadísimo. Por supuesto, luego tenemos a Marcela Bosch, es teóloga, feminista argentina y educadora en salud sexual, que trabaja con grupos comunitarios en temas de autoestima, violencia y abuso sexual. Terminó su licenciatura en teología en el ICEDET en 1992 con una tesis titulada Del Dios sacrificador de la doctrina de la seguridad nacional al Dios de la vida. Se doctoró en teología por la EST de Sao Leopoldo, Brasil, en 2001, con una tesis sobre el desarrollo de una ética de la resistencia para las madres jóvenes, titulada El poder de la sumisión, una mirada desde la ética feminista militante y no violenta al embarazo de mujeres jóvenes de sectores populares. Estudio cualitativo y comparativo llevado a cabo en las regiones metropolitanas de Buenos Aires y Porto Alegre. Graduada en Filosofía y Teología de la UCA, licenciada, como dijimos, por ICEDET, y doctorada en Teología Sistemática en la Escuela Superior de Teología, IEPG, Sao Leopoldo, Brasil, investigadora en temas de género y militante de derechos humanos. En el año 2013, escribió junto a Juan Pablo Quiroga el libro Que él me lo mande, lo religioso y la enunciación oficial tras la muerte de Néstor Kirchner. Preside actualmente la organización social civil CERP, Centro de Escucha y Resiliencia Popular, que trabaja en la restitución de derechos de niñas, niños y mujeres en el ámbito de La Plata. Y lo más importante, es cristiana de la denominación valdense. Bienvenidísima, Marcela, qué gusto tenerte con nosotras. Luego nos va a saludar Marcela y proseguimos. Es una Dharmacharini Bodhikamala, quien es directora del Centro Budista de Toluca en México. Inició su camino en el budismo a los 15 años en el Centro Budista de la Ciudad de México. Es licenciada en Historia con especialidad en estudios de género y se ordenó como Dharmacharini en la Orden Budista Theravada en 2017. Dirige cursos y talleres de budismo y meditación, así como grupos de estudios para otros budistas comprometidos, y apoya el proceso de ordenación de otras mujeres en México y en América Latina. Bodhikamala, qué gusto tenerte, bienvenida. Hola, hola, qué gusto también estar por aquí.
pues apenas estoy teniendo el placer de conocerlas, entonces estoy simplemente muy contenta de acompañarlas. Nosotras encantadas de la participación. Por supuesto, recuerdo a las personas que nos están escuchando y que nos escucharán, porque luego este video saldrá en YouTube, que todas las personas que se acercan, todas las mujeres, que son mayoritariamente mujeres, por supuesto, prestan su tiempo, su trabajo, su sapiencia a modo totalmente desinteresado y solidario y feminista. Hola, ahora sí, estoy con dos, con la computadora y el teléfono, porque tenía problemas con la computadora, con el micrófono. Un gusto estar aquí. ¿Qué voy a decir, Verónica? Qué gusto ver a Gamba, que hace un montón que no la veo. A Silvia, que te conozco, pero nunca tuvimos un lugar juntas. Bueno, muy contenta de estar aquí, porque es importante que las mujeres nos juntemos y que tengamos este ecumenismo, porque más allá de las creencias religiosas de cada una, tenemos un ecumenismo en la práctica que tiene que ver con los derechos de las mujeres, y esto me parece fantástico. Gracias a vos, Verónica. Mil gracias, Marcela. Vamos a ir a un primer tema musical. En el año 2019, en octubre, Kululam de Israel colaboró con One in Nine, Uno en Nueve, una ONG para marcar internacionalmente el mes de octubre como el de la concientización del cáncer de mama. 2.000 personas se reunieron para cantar y celebrar la vida. Yo adoro Kululam. Hay uno especialmente que se llama Believer, de Imagine Dragons, que es una maravilla de este grupo. Escuchábamos Seamos o nos pongamos ruidosas, de Jennifer López en la versión de Kululam. Quería decirles que Kululam no es un coro. Kululam es una convocatoria social. Van a diferentes ciudades, mandan una canción y convocan a la gente de la ciudad que venga a cantar, sin distinción. Y ahí se dividen en voces y practican, pero no tenés que saber, van familias enteras con niños. Y ahí se arma algo que es colectivo, que cuando nos juntamos todos, todo tiene más sentido, ¿no? Todo queda muy potente, ¿no? Sí. Hermoso, realmente una maravilla. Están también en YouTube, así que también lo recomiendo. Vamos a escuchar a Yolanda Alba, a quien le enviamos un saludo enorme. Yolanda es investigadora, como dije. Escuchémosla. Querida Verónica, queridas amigas del programa feminista La Vida en Violeta, les mando un saludo enorme desde el otro lado del Atlántico. Especialmente hoy me interesa muchísimo su programa por el tema Mujeres y Religión, tema al que he dedicado mi último ensayo, Sacerdotas. Las voy a escuchar con muchísima atención, sin poder participar en el debate por cuestiones técnicas, pero no quería dejar de hacer una pequeña introducción. Bueno, yo creo que desde la Revolución Francesa a las mujeres se nos ha reconocido la capacidad espiritual, pero solo porque esta ya no era importante, puesto que el uso de la razón desde ese momento histórico es el que decide a partir de ese momento el reparto de poder. Ese poder patriarcal acepta, no obstante, que la mujer es tan espiritual, tan racional, tan libre como el hombre, pero ello se va a ver enmascarado siempre para justificar la subordinación de las mujeres. Y serán las teólogas feministas sobre todo las que desenmascararán ese discurso patriarcal y las que se atreven también hoy a expresar que Dios está más allá de cualquier sexo, pero que su imagen y toda la deriva simbólica que ello conlleva ha sufrido la proyección de los prejuicios del poder patriarcal. Yo creo que la mayor parte de las grandes religiones se han hecho sobre una representación exclusivamente masculina. Las iglesias, las mezquitas, los templos en general relegaron y relegan a las mujeres a las tareas de servicio y en la mayor parte de ellas se les niega el derecho al sacerdocio, es decir, a oficiar y dirigir los cultos.
Yo en mi libro expongo que no siempre fue así. Tenemos que recuperar el recuerdo de la existencia de esas mujeres poderosas y de su lucha. Nos hace falta dar testimonio e interpretar de forma teológica su dolor, el dolor que han causado y siguen causando a las mujeres las prácticas y las interpretaciones patriarcales para beneficio de todos y de todas. Estoy convencida que la cuestión sobre el rol de las mujeres forma parte de los grandes desafíos a los que están confrontadas las religiones hoy, incluido el tener acceso al sacerdocio, es decir, el poder dirigir los cultos. Mil gracias, mil gracias, Yolanda Alba. Quería saludar también a Luz Galilea, a Manuela León, que se está conectando desde España. Son las 11:30, si no me equivoco, de la noche allá. Comenzamos nuestro reflexionar súper respetuoso, como ustedes saben que soy siempre, sobre el lugar de la mujer en la religión. En las religiones, por supuesto, organizadas, ¿no? No me quise referir a las beguinas, que eran mujeres muy espirituales, pero que entraban y salían de la religión instaurada, etc. También, por supuesto, durante muchos siglos, la religión católica, que es de la que puedo hablar, fue el gran refugio para algunas mujeres que querían evitar un destino doméstico y totalmente aislado del conocimiento. En fin, hay muchísimos casos, pero ahora me gustaría escucharlas hablar a ustedes. Empezamos por Marcela. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo no sé si digo la religión y las mujeres, y me encantaría también denominar el difícil tarea de ser teóloga y feminista, o mejor dicho, ser feminista y teóloga. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido como esta gran dicotomía entre la iglesia en la que nosotras estamos y lo que la iglesia de alguna manera decía o hacía con las mujeres. Lo que sí a lo largo de muchos años una pudo comprobar es el gran silencio, el gran ecumenismo en el silencio, diría yo, que la religión cristiana, tanto en su confesión católica como en su confesión protestante, y de ahí, dentro de las distintas, dentro de la confesión protestante, sus distintas iglesias han tenido como práctica de exclusión hacia a las mujeres. Pero de hecho también, digamos, para darle una mano sociológica, sabemos que las religiones, no nos tenemos que extrañar porque las religiones no pueden ir más allá, más adelante de lo que la sociedad va. Entonces, tenemos que decir que también son parte de la sociedad. En todos lados tenemos patriarcados duros y patriarcados blandos, y no podemos decir la religión es otra cosa. La religión acompaña, legitima y a veces profundiza este gran macrosistema patriarcal. Y en este sentido, digamos, me parece que tenemos que ¿qué lugar ocupamos? Y bueno, podemos cerrar la puerta y decir, en esto no me meto, o podemos pelearla, algunas elegimos pelearla desde adentro. Fíjense ustedes que las mujeres son, en términos mundiales, tienen 3 puntos más de asistencia a todas las iglesias y denominaciones que los varones.
¿qué queremos decir con esto? Es decir, podríamos decir también, las mujeres somos la mitad de la humanidad, pero en las religiones tenemos una participación mucho mayor. Entonces, ¿quiere decir que somos masoquistas? No. Algunos podrían decir sí, somos masoquistas. Obviamente, término acuñado en el siglo XIX. Pero, ¿y antes qué eran las mujeres? Yo creo que en este sentido tiene que haber algún resabio de libertad, de igualdad y de perspectiva, de esperanza, para que las mujeres, sobre todo de lo que yo puedo hablar, que es el cristianismo, y sus 2000 años de existencia, hayan podido buscar signos de esperanza, aún dentro de una religión como la cristiana, que si bien empezó con un movimiento de iguales, como era el movimiento de Jesús, un movimiento judío en el siglo I, un movimiento de iguales donde las mujeres tenían una participación activa y rompía, digamos, por lo revolucionario de su accionar, rompía con lo que podíamos decir esa práctica cultural del siglo I en Palestina. Este movimiento de Jesús igualitario, este movimiento que llama a todas y a todos, ¿por qué? Porque, bueno, ya la rabina también lo va a explicitar luego, digamos, porque es la continuidad de este Dios salvífico que no quiere sacrificios, sino quiere vida, siempre la vida, y la vida para todos y todas. Entonces creo que este discipulado de iguales que se instaura con el movimiento de Jesús, que no pretendía ser una religión, simplemente un movimiento, ¿no? Un movimiento de iguales, y que desgraciadamente, o como quieran decirle, sufre la patriarcalización hacia el fin del siglo I, segundo, etc. Y ahí, vamos a decir, ya hay una relectura muy temprana, muy misógina, en donde se forma un corpus, digamos, un corpus católico, y este corpus evidentemente no fue bueno para el cuerpo de las mujeres. El corpus católico, entonces, por un lado, legitimado con la filosofía, y por otro lado, la teología, se convirtió en cuerpos culpados, culposos. Estos textos que se fueron del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, de Génesis 3, que obvia que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que Jesús llamó a las mujeres a subir a Jerusalén, a seguirlo y a testimoniarlo, y en aquello que es el eje para nosotros, que es Jesús murió y resucitó. ¿Y quiénes eran? Y fueron las mujeres, aquellas que luego
se las excluyó, se las dejó para servir dentro de las iglesias. Como protestante, como valdense, tengo el orgullo de pertenecer a un movimiento herético del siglo XII con alguien como Baldo, que también quiso seguir los pasos de Jesús, tener un movimiento itinerante y una lectura de la Biblia en donde las mujeres eran partícipes. Yo diría, fundó la lectura popular de la Biblia, como digo yo siempre en los talleres de Biblia con las mujeres. La lectura popular de la Biblia, lo asambleario, la diferencia, por qué las mujeres no predican. Luego se une a la reforma de Lutero, y ahí de nuevo, digamos, más allá de la persecución, que no vamos a hablar del movimiento valdense, pero sí podríamos decir que, bueno, que la reforma, también fruto de su época, si bien tuvo cosas bastante interesantes con el tema de la educación, Lutero decía, las niñas tienen que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque las niñas necesitan leer. ¿Por qué? Porque las niñas tienen que leer la Biblia. Bueno, maravilloso. Ahora, ¿dónde tenían que estar las niñas? En su casa. ¿Dónde debían estar las mujeres? Sí, compartían el sacerdocio, pero la gran patriarcalización del reformador hacía que las mujeres tuvieran una actividad. ¿Cuál era? La maternidad. Ahora bien, a lo largo de la historia de la Iglesia, durante 200 años de guerras, ¿en cuándo se pusieron de acuerdo? Tantos católicos como, y vuelvo, digo, a corregir para aquellas personas que creen que la religión católica es una cosa y la protestante es otra. No, todos pertenecemos a la religión cristiana, los protestantes. Ahí se pusieron de acuerdo. ¿Para qué se pusieron de acuerdo? Para exterminar a las mujeres. Primero era necesario, en el siglo XII, XIII, no se podía creer en las brujas. Mira vos. Pero después era necesario creer en las brujas. Y si no creías en las brujas, eras herética. La mujer concebida como útero. Si no es para la maternidad, es el incubo del diablo. En su útero lleva decían de Lutero, que qué otra cosa podía ser Lutero si no haber nacido no haber sido concebido por el diablo. Entonces, este ecumenismo en el silencio también fue un ecumenismo en el gran femicidio, digamos hoy, genocidio, que se llevó a cabo a lo largo de Europa y del que fueron también las mujeres. ¿Y las mujeres por qué? Por el solo hecho de ser mujeres. Todo aquel movimiento de Jesús, toda aquella creación del Señor Dios de la vida, que quiere que seamos varones y mujeres a su imagen y semejanza, de alguna manera fue pasado por arriba y por algo que a veces en nuestras iglesias no les gusta escuchar. Marcela, vamos a volver. Poder. Perdón que te interrumpa. Termino con esto. Poder. El poder es el poder patriarcal, es aquello que en todas las religiones, a mi manera de ver, ha permeado la historia. Y estas mujeres
y voy a citar a la maestra Celia Amorós, hay que nombrarlas, porque tenemos, a pesar de esto, a pesar de eso, simientes de esperanzas y relecturas de esperanza. Nada más. Excelente, Marcela, mil gracias. Solamente recordar que hay grados, ¿no? Es decir, así como nos apuntan desde varias denominaciones protestantes, hay mujeres pastoras, no hay sacerdotas en la Iglesia Católica. Luego volvemos con esto. Mil gracias, Marcela. Seguimos con Bodhicámara, por favor. Sí, claro. Pues yo me animaría a hablar solamente desde la perspectiva budista, porque tenemos personas mucho más capacitadas que yo para hacer, para hablar con respecto a otro tipo de tradiciones, ¿verdad? Entonces voy a hablar acerca de lo que yo conozco y acerca de lo que me he especializado desde hace pues un buen ratito. Entonces creo que es difícil lanzar la pregunta de si las religiones empoderan a las mujeres o si oprimen a las mujeres, porque hablar de religiones es extremadamente vasto. La manera incluso en la cual concebimos las religiones es diferente, ya no solo individualmente, pero también socialmente y en distintos lugares de la historia. Entonces es una pregunta compleja. Y yo me voy a ir un poquito más hacia el oriente y hacia cómo eso ha tenido un poquito más de impacto de este lado, sobre todo en la actualidad, que como sabemos, en realidad el budismo nos alcanza en Occidente y sobre todo en América, apenas hace 100 años, un poquito menos. Es algo muy nuevo. Entonces, creo que algo que me gustó mucho que comentó ahorita Marcela es que las religiones no están aisladas de también el componente social. Entonces, el budismo es un ejemplo también de eso y todas las demás, no solo religiones, pero filosofías, no están aisladas de toda la parte social. Y por lo mismo, la manera en la cual particularmente el budismo, no importa qué escuela o qué tradición sea desenvuelto en el mundo con relación a las mujeres ha sido diferente, ha estado muy determinada por la sociedad a la que llegó. Por supuesto que el budismo no se ha escapado de los sistemas patriarcales, porque qué cosa en este mundo se ha escapado de los sistemas patriarcales, ¿verdad? Es algo notorio. Sin embargo, a la vez ha habido como distintos niveles, supongo, dependiendo de la sociedad a la que ha llegado. Se ha desenvuelto de distintas maneras y por la manera en la cual el budismo inicia y por su forma de ver al mundo, ha sido un poquito diferente que tal vez las religiones más practicadas en Occidente. Entonces, pues el budismo no parte desde la visión de un Dios y mucho menos desde la visión de un Dios creador. Y eso en sí mismo es una diferencia muy radical, ¿verdad? A la hora de cómo se siguen las prácticas y cómo se relaciona con el resto del mundo y con la realidad. En realidad, el budismo parte de una figura histórica que tal vez hemos escuchado hablar, Siddhartha Gautama, que después se le da el epíteto de el Buda, que se puede conocer como el iluminado o el despierto, es un poquito más adecuado. Entonces, pues lo que él fue un maestro que básicamente transformó por completo y radicalmente su forma de relacionarse con el mundo y de ver el mundo y de experimentar el mundo. Nosotros podemos acercarlo a la idea de el máximo potencial que podemos encontrar como seres humanos. Y lo que se dedicó por más de 40 años fue simplemente a compartir esta serie de técnicas, de métodos, de conocimiento que nos lleva como seres humanos hacia allá. Y lo hizo con hombres y mujeres por igual. Desde el inicio no había monasterios como tal, ¿no? Eso se desarrolló después en la historia, pero había grupos muy grandes de monjes y de monjas que se movían alrededor de la India practicando, dependiendo mucho de la estación, y que eso empezó con los siglos a tomar forma ya de monasterios.
pero desde el inicio no hubo una diferenciación real desde esos cimientos de decir, bueno, es que las mujeres no pueden alcanzar la iluminación, que es el objetivo budista, practicamos para alcanzar ese estado. Entonces, desde el inicio no hubo esa separación. Las mujeres no pueden y los hombres sí pueden. Desde el inicio se dijo por el mismo Buda, todos los seres humanos, hombres y mujeres, pueden alcanzar la iluminación. Hay practicantes mujeres, practicantes hombres, que si bien pues en India, no sé si recuerdan un poquito de cómo era la India en aquella época, pero era un lugar tremendo para ser una mujer, era un lugar peligroso para ser una mujer. Ahora también. Ahora también, es tremendo, es tremendo. Un poco pero mejor, bueno, creo. La verdad es que ni siquiera estoy segura. Es muy difícil la situación allá, muy difícil. Pero bueno, una mujer no era pertenencia totalmente de un hombre, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú no pertenecías a tu padre, por ejemplo, como hija, o no pertenecías a tu marido, pues no le pertenecías a nadie, ¿no? Y cualquiera podía hacer lo que quería contigo. Era una época muy, bueno, un ambiente muy difícil para ser una mujer sola. Y por supuesto está el ideal de la mujer en casa, ¿no? De la maternidad. Entonces, las practicantes tenían que, viajaban juntas, por supuesto, en comunidades grandes de cientos de ellas, y eran a menudo acompañadas por practicantes hombres, pero tenía mucho una función de protección en una época en donde eran muy mal vistas socialmente las mujeres que dejaban sus posesiones y se iban a la vida espiritual, porque eso sí, socialmente las mujeres no tenían cabida en la vida espiritual. ¿Qué estaban haciendo? Tenían que irse a su casa a ejercer su maternidad. Entonces era una época compleja. Pero bueno, aún así lo hacían, ¿no? Y incluso en esta parte muy temprana no había esta cosa como que las mujeres tenían que ser supervisadas por hombres, ni mucho menos. Eran acompañadas y eran dos movimientos que iban como juntitos, pero no mezclados. Y las practicantes hacían sus cosas, los practicantes hacían sus cosas. Sin embargo, bueno, el budismo se empieza a expandir y se topa con sociedades en algunas ocasiones bastante fuertemente patriarcales. Entonces, y eso se ve fuertemente influenciado. Entonces tenemos ya, por ejemplo, ciertas jerarquías en los que se vuelven ya ahora sí monasterios formales, ¿no? En donde tenemos que, por ejemplo, el monje más joven, la monja más experimentada, tenía que rendirle honor al monje más joven y menos experimentado, y algunas ideas así. Sin embargo, no fue el caso en todas las escuelas. Eso también es importante. Tenemos como algunas sociedades en donde eso fue muy marcado y sigue siendo marcado, sobre todo sociedades como, por ejemplo, en Tailandia actualmente, ese tipo de escuelas que son muy tradicionales. Pero empezamos a irnos más hacia el este todavía, más hacia Japón, más hacia China, y empieza a haber ya una forma muy diferente, muy diferente. Tenemos maestras sumamente reconocidas y empezamos a ver que el desarrollo de la práctica budista se empieza a dar como a la par, no empieza a ser como los grandes maestros y sus discípulas. Hay grandes maestras con sus discípulas y grandes maestros con sus discípulos, y es una forma como mucho más alineada a la forma inicial, de hecho, de práctica. Y después vamos a la zona de Tíbet, que fue como la última zona en donde se expandió el budismo en Oriente. Y pues en parte por su sociedad tan particular. Ahí tenemos, de hecho, maestras muy prominentes y tenemos casos que son para mí muy impresionantes, porque sí, no sé, estoy hablándoles del siglo VIII, y mujeres que eran madres pero no estaban casadas formalmente, porque eso no existe en el budismo, de hecho, como rito. Y entonces que tenían a sus hijos que también se volvían practicantes, pero luego ellas se iban a seguir el resto de su práctica y tenían a sus propios discípulos. Mujeres que eran... ok, deberíamos parar. Parece que
Se ha salido de la reunión, Vero. Sigue transmitiendo. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Estoy por cerrar. Sí. Simplemente me parece interesante cómo hacer este pequeño recorrido. Mujeres que tienen sus propias escuelas, ¿no? Entonces, creo que en su raíz y en muchos de los elementos, si no es que de verdad todos los elementos de su enseñanza, como su enseñanza más tradicional, el budismo tiene un elemento de profunda libertad que trasciende roles, que trasciende todas esas limitaciones que de pronto podemos encontrar sociales y demás. En su misma práctica es una práctica bastante empoderadora. Y las monjas mismas escriben de pronto sus propias vivencias y cuentan, por fin soy libre de estar atada al esposo, por fin soy libre de la familia en una sociedad pues muy, muy dura con ellas. Entonces, bueno, tenemos todo eso. En la actualidad sigue siendo complejo. En la actualidad tenemos algunos países en donde las monjas están luchando por ser ordenadas de la misma manera que los hombres, pero sí me atrevo a decir que no es mucho. En la mayor parte de los países donde se practica el budismo, muchas de las practicantes tienen las mismas ordenaciones. Nuestra propia orden, las mujeres siempre ordenan mujeres, siempre, justamente por eso, para que podamos evitar roles de poder en donde un hombre nos ordena. Y entonces, más bien creemos como ese tipo de lazos de hermandad y de linaje, pero desde otras mujeres. Entonces, sí creo que tiene como una cualidad empoderadora, pero de nuevo, no todo es así. Y no todo se escapa a las condicionalidades sociales. Entonces tampoco quiero pintar una imagen de que todo funciona súper bien, porque no es así, definitivamente. Hay muchos retos, eh, muchas cosas para ir adelante, ¿no? Pero creo que sí, voy a dejar ahí. Hola, mil gracias. Hemos tenido un problema grave técnico. Excelente, mil gracias. Bodhicámala, una pregunta. Ya no te pude escuchar. ¿Qué significa Bodhicámala? Pues todos los miembros de nuestra orden tenemos un nombre compuesto por palabras o en sánscrito o en pali. Entonces es un nombre único, nadie más lo tiene y tiene que ver mucho con nuestra propia, a veces nuestras fortalezas, a veces lo que hay que aprender. Entonces, Bodhicámala, Dharmacharini es una clase de, pues solamente significa seguidor o seguidora del Dharma. Dharmachari son los hombres, Dharmacharinis las mujeres. Alguien que vive en el Dharma, Dharma es la enseñanza. Y Bodhicámala se compone por la palabra Bodhi, que quiere decir despertar, y Cámala es un loto rojo. Son nombres muy, muy simbólicos. Excelente, mil gracias. Mil disculpas, nunca me había pasado esto. Siempre hay una primera vez. En fin, vamos a ver, porque creo que no estamos saliendo al aire, ¿o sí? ¿No? Sí, estamos saliendo. Sí, estamos saliendo. Ahora sí, Silvina, por favor. Rabina, Chemen, yo es que no sé cómo dirigirme, porque sos tan joven. Me llamo Silvina.
Eso es todo. Silvina, la última que tendría que haber sido la primera, por el orden histórico. Está bien, pero no. Tenés razón, para la próxima. Ahora estaba pensando, digo, Es la primera vez que Silvina nombro Giolitta. primera, pero tiene sus ventajas, ¿eh? Tomar lo que dicen las compañeras y después poder hablar. Se te cortó internet porque hay mucha potencia acá entre nosotras, entonces bueno, todo voló por los aires, eso fue lo que pasó. Bueno, hola a todas nuevamente. La verdad que cada vez que me convocan para hablar en un panel, en una mesa redonda, en un artículo sobre las mujeres y la religión, a mí me pone un poco nerviosa el título y denme un segundo para explicarles por qué, ¿no? Porque es como decir que solamente a un grupo originario le preocupe un etnocidio que ocurrió en contra de ellos, o que solo los judíos se ocupan del antisemitismo, o que solo las mujeres nos ocupamos de la discriminación en contra, o sea, los no derechos, o que solo las niñas abusadas deben ocuparse de los abusos en contra de niñas. Entonces digo, cómo nos han acostumbrado a naturalizar que las luchas son del sector que está siendo victimizado, ¿no? Cuando en realidad la lucha tiene que ser una lucha de todos, de una sociedad, independientemente de cómo se identifiquen en su sexo y en su género, y en su orientación, en su visibilización, es una lucha de todos porque redunda en una sociedad más hermosa, en una educación de la próxima generación más saludable. Y en ese sentido, digo, las tradiciones religiosas tendrían que haber sido movimientos de resistencia, porque se ocupan del sentido, tendrían que haber sido movimientos de resistencia a los estados que pusieron al varón en el lugar del poder, y esto detrás tiene una ideología importante, y a la mujer dentro de la casa. Me parece importante eso aclararlo porque la igualdad de los seres humanos en todos sus matices tendrá que ver, llegará el día en que todos nos hagamos cargo de las desigualdades que nos rodean, a pesar de que a nosotros no nos toquen, ¿no? Porque cualquier segmento de nuestra sociedad que esté sufriendo una discriminación es mi tema. Es mi tema porque yo creo en esa responsabilidad colectiva, ¿no? Que hace maravillas más allá de los poderes de turno. Cuando los colectivos se levantan y están convencidos de que hay un derecho por el cual hay que pelear, no hay cómo frenarlo. Es como un bebé que uno no puede determinar el día del parto. Puja y sale. La realidad sale cuando uno la pelea. Y en ese sentido, cuando hablamos de mujeres y religión, es muy natural que uno rápidamente tienda a pensar en la institucionalidad de las mujeres, en las religiones institucionalizadas. ¿Entiende? Como si las mujeres durante los milenios que tenemos cada una de nosotras en nuestras tradiciones religiosas, no hubiéramos vivido religiosamente nuestra fe. Entonces, porque de eso no se habla. Se habla de las instituciones manejadas por los varones de turno, ¿no? Pero no se habla de nosotras en nuestras vidas, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras pertenencias comunitarias y sociales, cómo nosotras también habitamos el sentido de lo religioso. Y le otorgamos a la tradición religiosa una lectura que está tamizada, en este caso, por nuestro ser mujer, ¿no? Entonces es una otra lectura de la tradición religiosa. En ese sentido, a mí lo que me parece, amigas, es que las narraciones de nuestras religiones son tanto de varones como de mujeres. De varones porque fueron los redactores y de mujeres porque hemos aceptado tal narración. Y nosotras hemos repetido tales narraciones. Porque si no, si nos ponemos en el lugar de buenos y malos y hacemos de la sociedad una lectura binaria, polarizada, como la que estamos viviendo por lo menos ahora en nuestro país, no vamos a ningún lado porque el paradigma de lo binario intenta destruir al otro. Y yo acá no estoy para destruir a nadie. Yo acá estoy para pensar en conjunto cómo potenciar la humanidad de cada uno desde su propio lugar para que todos habitemos los mismos derechos en los lugares en donde pretendamos desarrollarnos. Entonces,
Llegará el día en que Verónica nos llamará, no para hablar de nuestros cuerpos femeninos y las religiones, sino de hablar de la tesis doctoral de Marcela, del camino que desarrolló Bodhicámala, de un par de libros que escribí yo, porque todas nosotras tenemos estudios, tenemos desarrollos, tenemos escritos, además de haber nacido mujeres. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, que me parece que nos invito a ampliar la mirada cuando nos llamen, porque ¿saben la cantidad? Ay, gracias. Bueno, sí, este es un libro que escribí con un teólogo sobre pedagogía del diálogo, pero no, acá, está todo en internet. Pero digo, ¿saben la cantidad de veces que me hacen entrevistas periodísticas solo porque soy mujer? Entonces yo digo, ¿acaso algún varón religioso le hace una entrevista periodística y le preguntan, háblame de tu ser varón en la religión? Porque si la orientación sexual es un tema que define la religión, que es probable, exploremoslo. Pero digo, si la orientación sexual define la tradición religiosa, entonces hablemos, ahora les voy a hablar de esta mujer también un poco. Hablemos de eso, pero también en un lugar de igualdad. Traigamos varones, traigamos personas no binarias que viven su fe, traigamos mujeres, ¿sí? Traigamos transgéneros, digamos, cómo se vive la fe en los diferentes cuerpos y en las diferentes elecciones. Pero si no, dejemos de hablar de las mujeres y la religión en ese sentido. ¿Se entiende? Me parece muy interesante el recorrido que han hecho mis compañeras de mesa en hacer un recorrido histórico, de dónde han puesto a las mujeres y dónde nos hemos puesto nosotras a veces casi sin salida. Pero, para defendernos también, quiero decir lo siguiente. Solo vayamos al texto, y perdón, Bodhicámala, que estoy ahora trabajando el tema de las tradiciones abrámicas un poco, porque son como un mismo tronco. Aunque he estudiado un montón de budismo, quiero decírtelo, y me emociona escucharte también, ¿eh? Pero digo, vayamos al primer testamento, escrito por varones, canonizado por varones, la cantidad de mujeres con nombre y sin nombre, porque también hay un montón de mujeres sin nombre, la mujer de Lot, somos en función de, pero digo, la cantidad de mujeres que entraron a la historia por ser contraculturales, todas son mujeres contraculturales. Mujeres que aún, con el mandato de quedarse en la casa, pero me sirve propaganda, Vero, con el mandato de quedarse en la casa, salen a la esfera de lo público, toman decisiones, no quedan embarazadas, subrogan un vientre, pelean por la herencia cuando no tienen un padre o un marido con el que heredar la tierra. Y las invito a recorrer el texto bíblico, solo para que entiendan que nuestras ancestras han vivido siempre con mucho orgullo la tradición heredada y la han hecho saber. El problema es que no hemos hecho oír las narraciones que hablan de ellas. Y nosotras también somos responsables de ser simplemente repetidoras de ciertas narraciones que nos dejaron afuera, porque hay un montón de narraciones que nos tienen adentro. Y los tenemos que visibilizar, lo tenemos que hacer oír, ¿sí? Me parece tan interesante cuando se habla de los 12 apóstoles, me encanta, te miro Marcela porque también estudié un montón de cristianismo en ese sentido, pero digo, se habla de los 12 apóstoles, ¿qué tal las mujeres que lo acompañaron, que lo vieron, que no lo encontraron, que lo acompañaron a la cruz? Digo, hablemos de las mujeres, señores, hablemos de Marta, hablemos de María, son todas mujeres contraculturales, si quieren, en algún punto, que la historia oficial no las pudo dejar afuera. Yo vengo acá a decirles, señoras y señores, que no estamos decidiendo no quedarnos afuera de la historia, y de poner luz en todas aquellas mujeres que nos parieron a nosotras, para que nosotras tengamos esta pasión por habitar nuestras tradiciones religiosas, nacidas mujeres, en momentos en donde estamos en un momento bisagra. Quiero contarles dos pequeñas mini historias. ¿Puedo, Vero? ¿Tengo un minuto más? Por supuesto, por supuesto. Quiero contarles dos mini historias. La primera es, yo soy bisnieta de Teresa, nacida en Damasco, en Siria, de una familia recontra tradicional, machista, patriarcal, con un montón de hermanos varones. Pero es de aquí que mi bisabuela Teresa era tan inteligente que su padre no pudo soslayar su inteligencia y la escondía en el baño para enseñarle la Torá. Porque entendía
que ella entendería tanto más el mensaje de la tradición judía que sus hermanos, cuya virtud había sido nacer varones. Entonces, es esta bisabuela que viene a la Argentina, que me sienta a mí en la cocina y me enseña la Torá. Y me dice, aunque seas mujer, vos tenés que saber que esto es tuyo. Y yo soy la bisnieta y la heredera de esta mujer. Esta mujer que tuvo un marido que la trató muy mal, que la llevaba a una sinagoga que la ponía detrás de una pared porque las mujeres estaban detrás de una pared. Y cuando en la Argentina, en el año finales de los 60, finales de los 50, principios de 60, llega un rabino norteamericano que habla en castellano y que sienta a las mujeres y a los varones juntos, mi bisabuela le dijo a mi bisabuelo, señor, me voy de acá, porque encontré un lugar en donde me dan un lugar de igualdad, me dejan rezar con los demás y me hablan en castellano para que yo entienda. Yo soy hija de esa mujer que se tomaba el colectivo para ir a la sinagoga en el lugar en donde la dejaban estar. Y quiero decir, nosotras somos paridas por mujeres que no se quedaron quietas en un lugar detrás de una pared. Entonces quiero honrar a esas mujeres que nos parieron a nosotras, pero quiero también honrar a todos los varones que nos parieron en ese sentido. Porque la hija de esta Teresa se llamó Raquel, mi abuela Raquel, que se casa con mi abuelo Carlitos, que lo primero que le dijo es, yo veo que usted no estudió, quiero pagarle sus estudios, ¿qué quiere ser en la vida? Le dijo mi abuelo Carlitos. Yo soy la nieta de Raquel y de Carlos, que la respetó a más no poder, en su ser mujer, en su ser estudiante, en su ser mamá compartidamente. Soy la hija de Esther, de Titi, de mi mamá, que estudió, que fue maestra y que se casó con mi papá, que siempre la acompañó en todo lo que deseó figurar, estar, participar, estudiar. Estos varones y estas mujeres me parieron. Entonces, al día de hoy lo que quiero decir es que cuando yo estoy en la escuela de la comunidad, yo soy rabina de una comunidad muy grande en Argentina, que tiene una escuela muy linda, muy grande, jardín y primaria. Cuando yo estoy delante de los niños y las niñas de mi escuela, ellos no tienen ningún problema en que yo tenga el cuerpo de mujer y soy rabina, porque para ellos trasciende en sus almas mi mensaje, la vocación, la pasión, el respeto que yo tengo por esta tradición y que indefectiblemente la transmito sin mirar a qué cuerpo lo estoy transmitiendo, porque finalmente lo que importa es la continuidad del mensaje, ¿no? Las múltiples voces y la posibilidad de la interpretación del texto para entender el tiempo de hoy y cómo esto me ayuda a mantenerme viva como tradición religiosa. Una palabra sobre Regina Jonas que has puesto el libro. Regina Jonas es la primera mujer reconocida rabina ordenada en el año 1935, plena Alemania de Hitler, pleno nazismo en florecimiento. Y ella estudia en un movimiento que es el movimiento de la Reforma, que aparece después de la Revolución Francesa, este lugar del ciudadano, de la igualdad, la libertad. Bueno, nace un grupo de gente judía que dice tenemos que ayornarnos y abren un seminario rabínico de igualdad para mujeres y varones. Los varones compañeros de esta mujer se recibieron de rabinos y la mujer esta se recibió de profesora de altos estudios judaicos. No le dieron el título. Entonces escribió una tesis doctoral y buscó en todas las fuentes judías donde decía que una mujer no podía ser rabina. Y saben una cosa, queridas mías, en ningún lado dice que las mujeres no podemos ser rabinas. Entonces, si no está prohibido, señoras, puede estar permitido. Y esta es la tesis de Regina Jonas. Camina todo el país alemán hasta que encuentra un rabino en un pequeño poblado que le firma una ordenación y la ordena rabina. Con Hitler los rabinos varones se escapaban si podían, ella no se escapó, terminó siendo rabina de una comunidad hasta que la secuestran y la deportan a Theresienstadt. Y en Theresienstadt la encuentra Viktor Frankl, quizás han leído este libro, El hombre en busca del sentido. La ve, la percibe. ¿Qué le percibe? ¿Le percibe el cuerpo femenino? No, le percibe la vocación. Le percibe la responsabilidad del cumplimiento de una misión. Y le dice, yo veo cómo tratás a la gente. Vamos a hacer un comité de emergencia y vamos a esperar a los deportados en la estación de tren. Vamos a tratar de que la gente no se suicide.
de que la gente no pierda la fuerza, la esperanza, porque hay un sentido en esta vida, no nos van a robar el sentido. Y es ella con Víctor Frankl los que sostienen la vida de tantos en el campo de Theresienstadt, hasta que la deportan nuevamente a Auschwitz y la matan, la asesinan en el 42. Pero es ella, digamos, la que desmalezó la palabra rabina en femenino. Fue tal el escándalo social, porque los cambios se dan con tiempo. Los varones también necesitan tiempo para ubicarse en un nuevo paradigma, que en el año 72 recién se ordena la segunda mujer rabina en Estados Unidos. Para que entiendan el periplo. Y en Latinoamérica la primera mujer rabina se ordenó en el año 1994, para que ustedes entiendan que lleva tiempo. Ahora, no me quedo esperando. Mientras tanto, sigo arando la tierra de la igualdad de derechos para que el talento de cada uno y cada una y la vocación de cada uno y cada una sea lo que prime a la hora de que el otro me esté mirando. Que no me mire el cuerpo, sino me mire lo que tengo para hacer y decir en esta vida. Hermoso, Silvina, mil gracias. La verdad que muy, muy emocionante lo que contás. Yo no sé si, a ver, tenía preparado, pero con este desperfecto que se me desenganchó la conexión. Bueno, vamos a escuchar, es muy cortito, son 3 minutos. No sé si ustedes conocen esto, Catolicadas, y perdón, antes de continuar, mil gracias a Manuela León, que me dice que claro que hay sacerdotas, hay curas, digamos, qué sé yo, mujeres católicas, pero que el Vaticano no las reconoce. Y es totalmente cierto. Marcela inclusive me había enviado un artículo que salió sobre las mujeres sacerdotas que plantaban cara, ¿no? En este sentido. Y totalmente de acuerdo con lo de Silvina, los cambios llevan tiempo, paciencia, mucho esfuerzo y visibilización de estas mujeres maravillosas, ¿no? De todas las fes. Vamos a escuchar, vamos a ver esta catolicada. Hola, Padre Beto. Pasa, Sor Juana. ¿Qué sucede? Llamó el obispo. Se enteró que aquí se hacen talleres sobre Vaticano II, que aquí se promueve el uso de anticonceptivos. Aquí, en mi parroquia. La parroquia no es suya, es de los fieles. Y yo estoy haciendo un trabajo pastoral. El trabajo pastoral se acabó. ¿Cómo que se acabó? Orden del obispo. Entonces, ¿ya no voy a hacer más nada? Claro que sí. Ahí está la escoba y la cubeta. Lupita no va a venir en toda la semana. ¿Quién se imagina que soy yo, Padre Beto? Una monja que hizo voto de obediencia a lavar. El voto de obediencia no es para eso. ¿Qué te crees? ¿La novicia rebelde? Yo le lavo sus calcetines solo si usted se pone a lavar mis medias. Chale. Ya verás, Sor Juana, qué bueno es este té para los nervios. Allá en Chihuahua lo toma todo el mundo. Gracias, Richie. Haces tantos corajes que la verdad, yo me pregunto, ¿por qué eres monja? ¿Yo? A ver, sí, tú. ¿Por qué te hiciste monja, Sor Juana? Yo vengo de Chiapas, de Palenque. Mi mamá es doctora y yo la acompañaba por el río Usumacinta en lancha. Íbamos de pueblo en pueblo ayudando a los más pobres. Le decía a la doctora Corazón porque llevaba un electrocardiograma portátil. En la lancha pusimos una bandera con un corazón y yo era muy feliz. Una noche mi mamá me contó la historia de Juana de Arco. Yo quedé muy impresionada de ver cómo alguien tan pequeño podía hacer una transformación tan grande. Un domingo en una misa, un sacerdote le negó la comunión a una mujer delante de toda la comunidad. Dijo que ella usaba un dispositivo intrauterino y por eso estaba en pecado. La humilló, la condenó y ella quedó deshecha. En ese momento, miré hacia la imagen de Cristo y le dije, yo voy a hacer que esto no vuelva a suceder.
te lo prometo. Cuando ya tuve la edad, me consagré y aquí estoy, empezando. Así es que quieres ser Juana de Arco, Sor Juana. Quiero una iglesia que libere en lugar de que oprima. Una iglesia que dé esperanza en lugar de condenas. Que no sea intolerante, sino incluyente. Y en donde cada quien se limpie sus cosas, ¿verdad? Es absurdo cómo somos tratadas, Richie. Fíjate bien. La Biblia establece la igualdad de hombres y mujeres cuando dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, varón y mujer los creó. Y el cuarto mandamiento dice: honrarás al padre y a la madre. No dice: honrarás más al padre que a la madre. ¡Ah, Chihuahua, es cierto! En cambio, la jerarquía de la iglesia ve a la mujer como un sujeto inferior. Dime tú quién está equivocado, ¿Dios o el padre Beto? ¿A poco aquí también hay atentados, Sor Juana? Parece que este viene del cuarto de lavado. ¡Lavadora del demonio! Señor, hazme el milagro y alivia a Lupita ya. Y bueno, esto que es con clave de humor y para niños, ¿no? Refleja muchísimo esta actitud de las católicas que piensan y luchan también de distintas formas para la igualdad de la mujer en la iglesia. Vamos rapidito nos hemos recontrapasado de la hora, pero vamos rapidito, un minuto de mensaje final, por favor, Bodhicámala, que tiene que retirarse ya. Si pudieras activar el micrófono, por favor. Listo. Muy bien, gracias. Sí, solo para cerrar, me gustaría como traer de nuevo esto tan interesante que nos decía Silvina, que tiene que ver con la participación más activa de nosotras mismas y de todas nuestras ancestras, de todo este linaje que compartimos, no importa qué tradición pues nos inspire, ¿verdad? La espiritualidad humana es algo inherente a quienes somos y la forma en la cual decidimos ejercer esa espiritualidad va a ser diferente, va a tener con qué es aquello que nos inspira y con lo que estamos, con lo que sintonizamos, pero al final creo que es interesante como observar, sí, desde dónde venimos, pero sobre todo ver hacia dónde queremos ir y ser agentes de cambio de una manera mucho más efectiva y poder vivir esos ideales también. Creo que eso va a ser lo que más efecto va a tener y realmente poder entonces crear ese cambio para quienes vengan después de nosotras. Mil gracias, Bodhicámala, que se ha unido a nosotras desde México. Un gran, gran abrazo. Vamos a Marcela, por favor, tu mensaje, tu mensaje para nuestra audiencia. Yo quería expresar que las mujeres dentro de la iglesia tienen y pueden, con sus experiencias, ser teólogas. ¿Por qué? Porque sus experiencias, inclusive sus lágrimas y su ira, son datos de revelación. Y por esto estoy pensando en justamente esto que yo decía, una cuestión es las autoridades, el poder, pero cómo las mujeres han podido y siguen pudiendo en los barrios poner estas semillas de igualdad. Pero me parece que a todo nivel y a otro nivel, el movimiento feminista, la unión de las mujeres con el movimiento feminista tiene que ser un dato muy importante para poder poner estos signos de los tiempos. Y cuando digo movimiento,
estoy refiriéndome a un movimiento que tiene 400 años y que tiene agenda, y que en sus principios, como fue en 1848, Elizabeth Staton ya hablaba de la Biblia de las mujeres. Luchaba por los derechos de las mujeres, pero sabía que había que hacer una relectura de los textos. Entonces creo que las experiencias de las mujeres tienen que ir unidas a un movimiento que siempre, desde el principio, tuvo en claro lo mismo que tiene el cristianismo, que nosotras, los varones y las mujeres, somos seres iguales y que en razón de nuestro sexo ninguno puede tener ninguna experiencia de opresión. Me parece que para mí esto es un camino en donde ambos pueden retroalimentarse para el bien de todas y de todos. Mil gracias, Marcela, precioso, precioso. Bueno, podemos seguir hablando porque de la Iglesia valdense sé que ha sido muy igualitaria en ese sentido, el acceso al conocimiento desde el siglo XII para mujeres y hombres por igual, la ordenación, en fin, administración de los sacramentos para ambos desde hace mucho, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejamos ahí porque ya no nos queda mucho tiempo. Mil gracias por haber participado en La Vida en Violeta y vamos a Silvina. Un mensaje cortito, en principio para todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando. Yo no represento a todo el judaísmo, digamos, el judaísmo es una tradición milenaria de exilio que desarrolló diferentes carices, formas de entender la tradición y la religión. Y también quiero decir que intrarreligión uno tiene que desarrollar el respeto a las decisiones de cada grupo, a vivir la sexualidad y sus orientaciones y sus elecciones como ellos creen que la tradición manda. El único problema es cuando alguien se erige en autoridad sobre el otro y denigra, denosta o no reconoce los otros modos de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el respeto del mundo al grupo de mujeres que han decidido que la igualdad entre varones y mujeres no es el mandato de la tradición, mientras a mí me dejen seguir viviendo con absoluta libertad dentro de mis comunidades de referencia, la tradición religiosa como yo lo entiendo. Y por último, quiero hacer un llamamiento a la educación. Porque nosotros hemos, la gran conquista que tuvimos acá, me atrevo a decir, en todas las sociedades latinoamericanas, ¿no? Fueron los estados laicos, ¿no? El estado laico fue una gran conquista en la educación en donde hay lugar para todos, no hay una religión que es la religión oficial, y entonces la escuela secular, la escuela laica, permite que todos, sin distinción, sean parte de ella a un nivel de igualdad. Pero con el correr del tiempo, las tradiciones religiosas pasaron a ser parte como de lo añejo de una sociedad desarrollada. Entonces en las escuelas no se habla de religión. En las escuelas las identidades espirituales de los chicos no tienen cabida. Y de verdad que las tradiciones religiosas que nos habitan, todas, las cosmovisiones, las filosofías, las religiones más ancestrales, trabajan el lado más sensible de lo humano, que tiene que ver con la pregunta por la vida y la muerte, que tiene que ver con el misterio, con el vínculo con la naturaleza, ¿no? Con esa fuerza superior que comanda lo que no podemos, lo que es ininteligible. Digo, las escuelas dejaron de hablar de espiritualidad para no ser catalogadas como retrógradas porque hablan de religión. Y yo quiero hacer un llamamiento a esto, a la formación docente en las diversas espiritualidades que habitan el país donde cada uno es docente,
para poder también tomar la tradición religiosa como un valor, como un tesoro que nos permite aportar a este mundo, que no es del pasado, que no está en los claustros, que no está en los santuarios, sino que vive y respira en la calle, porque las personas vivimos las tradiciones de fe, las espiritualidades, las preguntas sobre el misterio cotidianamente. Qué maravilloso sería que eso sea parte de la currícula también. Entonces, el tema de la igualdad en las tradiciones religiosas podría ser también un tema de la currícula, y no solamente de la pelea de un colectivo que está en contra de un otro que lo está poniendo hacia un costado. No, me parece que eso es algo por lo cual yo estoy trabajando muchísimo en estos lugares. No para hacer educación religiosa en las escuelas, sino para que la religiosidad sea parte de la mirada de la identidad de cada uno de los niños y niñas que van a nuestras escuelas. Los docentes, ¿por qué no? Y poder enriquecernos con las festividades de todos, con las miradas de todos, con los recursos que cada tradición tiene, para, en definitiva, ser mejores personas, ser mejores viviendo en sociedades o en comunidades, y en definitiva, hacerle un bien a la sociedad común. Hermoso realmente. Mil gracias, Silvina. Entonces, Yolanda, Bodhikàmala, Marcela y Silvina, mil gracias por haber hecho posible este encuentro de reflexión, de conocimiento y de reconocimiento. Y vamos a ir entonces, ya nos estamos quedando sin programa, sin emisión hoy. Recordarles solamente que el día 29 a las 6 de la tarde vamos a hablar sobre la convocatoria al premio Palma Carrillo, y que vamos a hablar en julio sobre la prostitución, las mujeres y la prostitución, un tema muy doloroso, pero que hay que abordar. Y bien, ya no queda más que agregar. Mil gracias a todas las que nos han escuchado desde Facebook Live. Mil disculpas por el desperfecto técnico, y nos vemos el próximo 12 de julio. Un abrazo muy grande desde ya, desde Jujuy. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos